El problema de la situación laboral en Cuba es el mismo del resto de los problemas si es el gobierno que la desgobierna. No puede existir una dictadura si se está pensando en el bienestar de la población. Es decir, las dictaduras no están diseñadas para eso. Ningún modelo de dictadura que hemos visto ha producido realmente una estabilidad y una prosperidad y un buen estándar de vida para la población porque están diseñadas para beneficiar solamente a las personas de la cúpula y a quienes les rodean. Entonces, un modelo centralizado como el de Cuba nunca va a generar una buena situación de empleo porque no están diseñados para eso. Educación y preparación es uno de los factores más importantes. Es muy pobre la educación y la preparación en Cuba y está muy alejada de la realidad mundial. En un evento mundial donde hay billones de dólares invirtiéndose en lo que es inteligencia artificial y en tecnología, que un país tenga tantas restricciones de Internet, cuando es muy fácil hacer una red de Internet para dar acceso a toda la población mundial y que tengan acceso a hacer búsquedas en Google, que tengan acceso a información libre, que puedan crecer, que se estimule la educación de los jóvenes que están en el país, que puedan emprender negocios online. Y eso que no exista en Cuba y que los muchachos tengan que estar ingeniándoselas para, a través de un VPN, entonces tener acceso a la Internet y no tener las restricciones que el gobierno le pone, pues simplemente eso no va a crear una buena situación de empleo favorable para el país porque simplemente el gobierno no lo está permitiendo. Y encima Cuba tuvo una época de maestros emergentes donde exportó, para seguir explotando el capital humano, exportó a los maestros más preparados y creó maestros emergentes que hicieron, es decir, empeoraron la situación educacional en el país que ya venía siendo pobre porque siempre la educación del país ha estado muy lejos de la realidad mundial porque no participa en el mercado financiero, no hay una educación de cómo funciona el mercado crediticio, cómo funcionan los mercados emergentes, cómo funciona la bolsa de valores. Son economías restringidas que están diseñadas para restringir también a la población. Antes de la revolución, el nivel educativo era uno de los más altos en la región y eso se vio muchísimo en la inmigración que tuvo Estados Unidos en los 60, donde la mayoría de las personas, incluso cuando vinieron con la operación Peter Pan, fueron extremadamente fructíferos, fueron personas que eran preparadas y participaron en la economía a tremendos niveles y son las personas que vemos hoy viviendo en Coral Gables y en estos vecindarios extremadamente buenos y caros donde han prosperado fuera de Cuba muy diferente al tipo de inmigración que estamos viendo ahora venir de Cuba, que no es por culpa de ellos, es producto de la misma necesidad a la que han estado sometidos por el gobierno, que tienen una visión muy limitada del mundo y que no saben lo que es el sistema financiero, no tienen una visión clara de cómo funciona el mundo del emprendimiento desde una perspectiva organizada. Y han sido forzados allá a vivir bajo un gobierno que los fuerza constantemente a estar pensando en el mercado negro como una repercusión negativa de aquel modelo centralizado. Los salarios bajos también y las malas condiciones laborales hacen que no esté el estímulo en Cuba para que una persona quiera integrarse en la fuerza laboral. No puedes tener un estímulo para que los jóvenes se integren en la fuerza laboral si el salario solamente te alcanza para dos paquetes de café o un pollo. Entonces, no hay ese estímulo de poder decir, me voy a preparar, voy a crear las condiciones para pertenecer a la fuerza laboral porque puedo lograr un buen estilo de vida. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes como alternativa? Buscan soluciones en el mercado negro o buscan soluciones de personas que lo ayuden desde el exterior para poder sobrevivir y eso no apoya tampoco la fuerza laboral. La emigración de los jóvenes mismos también, producto de esos mismos factores, es extremadamente debilitante para el país porque hay una fuga de cerebros y los jóvenes son la fuerza laboral de un país. Cuando el joven está viviendo, pensando en cómo se va a ir del país donde está, pues simplemente no puede haber un crecimiento ni en la nación, ni en el estándar de vida, ni en el país, porque la fuerza laboral es extremadamente importante y no hay sector privado realmente desarrollado, es decir, no están las condiciones. Y aunque ahora se han creado las MIPIMES, no se le crean las condiciones a las MIPIMES ni las leyes a las MIPIMES para que puedan realmente florecer. Entonces, cuando tú tienes soluciones que se están creando, que al mismo tiempo se están diseñando para que no haya enriquecimiento, hay una contradicción y una inconsistencia tremenda donde te das cuenta que es un modelo totalmente fallido. En Estados Unidos, por ejemplo, el 85% de los empleos en Estados Unidos vienen del sector privado. De los 26.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto en Estados Unidos, 23.000 millones son del sector privado. Quiere decir que el sector privado es el motor propulsor. China, por ejemplo, que es decir, es otra economía centralizada. China realmente, y la gente tienden
a poner a China como un ejemplo, pero es que China únicamente logró su expansión cuando se abrió al mercado de libre comercio, cuando permitió que existiera el sector privado y cuando permitió el enriquecimiento de las personas que participaban en el sector privado. De ahí nació Alibaba, que son compañías multimillonarias, de ahí nacieron muchísimos millonarios. Creo que China tiene una creación de millonarios diario que sobrepasa cualquier tipo de economía emergente y del mundo entero. Se ha convertido en una de las potencias, pero no se convirtió en la potencia que se está convirtiendo por un modelo centralizado, se convirtió en la potencia que se está convirtiendo porque abrió la economía de libre comercio. Y sin embargo vimos que se expandió muchísimo y ahora está teniendo una tremenda contracción porque volvemos de nuevo a lo mismo. Las economías centralizadas siempre tienden a mermar y a coartar todo tipo de crecimiento en el sector privado y China ya, aunque hemos visto un tremendo crecimiento en China y aunque sí, seguimos viendo bastantes avances, también vemos huecos que tienen en muchos sectores productos de que ya están tratando de crear coartadas o han creado coartadas en el sector privado, persiguiendo algún tipo de sector, como el sector educacional, restringiendo el acceso de los chinos hacia ciertas tecnologías. Es decir, que tarde o temprano, cada vez que tiendas a centralizar algo, va a tener un impacto negativo, como lo hemos visto en la contracción que estamos experimentando, es decir, que estamos observando ahora en China. Entonces, en esencia, el sector laboral solamente puede ser apoyado cuando hay una apertura al mercado de libre comercio, cuando hay leyes que lo apoyen y cuando se prepara el terreno para que el sector privado florezca y que pueda haber enriquecimiento, que es el estímulo número uno de la creatividad, de las nuevas soluciones y de la mejora del estándar de vida de una nación. Desafortunadamente, Cuba no tiene un gobierno que quiera estar diseñado de esa manera, prefieren tener al pueblo pensando en las necesidades más básicas y ellos obviamente no se ven afectados porque están explotando los recursos naturales del país al costo del sufrimiento del pueblo.